Vamos a comenzar este programa conversando con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Su evaluación primero sobre, esta aprobación por insistencia de la ley que elimina el régimen CAS. Hay, por supuesto, quienes están a favor, señalan que es una reivindicación para trabajadores públicos que no tenían pues sus derechos laborales o sus beneficios laborales completos, mientras que desde el otro lado se afirma que esto va a implicar aproximadamente casi 4.500 millones de soles en gastos erogados a las arcas públicas. Sí, lo primero que quisiéramos decir es que en realidad el régimen CAS hay que entender que era un régimen que se generó de manera transitoria y que luego se convirtió en un régimen permanente. El propio Tribunal Constitucional había recomendado su eliminación. Lo tercero es que lo que ha propuesto el Congreso y ha aprobado hoy día es que esta eliminación del régimen CAS sea progresivo, con lo cual no estamos generando ningún tipo de situación en la que se genere un gasto no previsto para el Estado. Esto tiene sus tiempos, incluso hasta 5 años. Creo que es un tema que tiene que ver también con la reivindicación de los derechos laborales de muchos trabajadores que están trabajando en situaciones muy precarias. Y acuérdense que el régimen CAS no es el único, tenemos un problema mucho más grande, tenemos casi 15 regímenes laborales diferentes donde hay una serie de situaciones de explotación para el trabajador, y lo que necesitamos, además de esto, es una reforma más profunda sobre los temas laborales en nuestro país, ¿no? Ahora, ahí también, digamos, hay una doble perspectiva. Una, por supuesto, la del funcionario público que usted señala. Quienes están en el caso son aproximadamente 300.000 personas, y era un régimen que había sido conceptualizado de manera temporal y se fue convirtiendo en permanente. Pero de otro lado está la demanda ciudadana por tener un mejor Estado, por tener mejor personal en el Estado, más profesional, y allá intersecta con la trunca reforma del servicio civil, de la ley Servir, que al mismo tiempo pues no ha sido acogida o implementada en realidad por la mayoría de instituciones. Deberíamos caminar hacia la ley Servir, ¿no?, como, digamos, una iniciativa generalizada dentro del sector público. Eliminar de un tajo el CAS, o como usted señala, incluso progresivamente, pero eliminar el CAS sin hacerlo o articularlo a la reforma Servir, ¿no hace o no corre el riesgo de entorpecerla todavía más? No, yo creo que más bien tiene que haber un trabajo complementario y conjunto, ¿no? Hay que ir eliminando progresivamente estos regímenes que no resisten más, pero también pensando en cuál va a ser el mecanismo como para mejorar justamente la función pública, y eso tiene que ver con el tema de Servir, que no ha sido implementado como se había pensado, y probablemente este es el momento de pensar cómo es que vamos a girar a un solo régimen, cómo es que mejoramos la implementación de Servir. Yo creo que implica un reto importante de complementar, digamos, estas acciones que estamos empezando, que es justamente ya eliminar esos regímenes que están precarizando más el trabajo, ¿no? Eso es lo primero. ¿Cuál es la respuesta a la crítica de varios juristas, abogados, que recuerdan una vez más que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y que esta ley en la práctica lo que hace es romper con esa limitación que tiene el legislador? Ahí hay una discusión en realidad, porque esta no es una ley desde nuestro punto de vista que genere un gasto, no está disponiendo que los recursos del Estado sean invertidos, sino que se cambia de régimen progresivamente y que se usen los mismos recursos que se están utilizando para pagar a estos trabajadores, pero de manera óptima, que se mire un poco cómo se va a mejorar justamente cómo se implementan derechos laborales complementarios, pero no es estrictamente la generación de un gasto, y ahí incluso el Tribunal Constitucional ha calificado que el tema de generación de gasto depende mucho de cómo en una ley se determina la disposición de recursos inmediatos, y en esta ley no se está
nosotros no estamos proponiendo eso, que se dispongan recursos inmediatos para financiar esto, ¿no? Bien. Bueno, cambiando de tema, Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, hay un choque entre una parte del Congreso y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ella no asistió a una citación en comisión, se ha presentado una moción que presenta su extrañeza y malestar, e incluso pues se dice que presentarían una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. ¿Qué opina al respecto? Sí, justamente en este momento se está viendo en el Pleno esa moción que ha sido presentada por algunas bancadas como Acción Popular y bueno, lo que pretenden es justamente cuestionar un poco el trabajo de la Fiscalía en la persona de la fiscal de la Nación por todos estos hechos últimos que se han suscitado. Creo que sería importante que tratemos de juntamente con la Fiscalía, que se trate de responder a una preocupación que no solo es del Congreso, que seguro es una preocupación también de la ciudadanía. Lo importante será dar señales claras de que el Ministerio Público esté en condiciones de seguir garantizando una investigación transparente, objetiva. Creo que es fundamental que no perdamos de vista que son casos muy emblemáticos y que lo que hay que cautelar, y eso hay que tenerlo claro, tanto la Fiscalía como el propio Congreso, lo que tenemos que tener en claro es cómo cautelamos la investigación y hacemos que esta investigación continúe para adelante, porque son casos muy emblemáticos que creo que hay que tratar de sacarlos adelante para evitar que con esta suerte de interferencias pues se pierdan en el camino y que se genere impunidad. El objetivo principal de todos los poderes tiene que ser salvaguardar que estos casos se sigan llevando adelante de la manera más adecuada, ¿no? Bien, ahora, esto está relacionado con el caso del expresidente Martín Vizcarra, porque ya se está trabajando rápidamente, ¿no?, la posibilidad de inhabilitar constitucionalmente tanto a Vizcarra como a las dos exministras involucradas en el llamado caso del Vacuna Gate. Y bueno, ya sabemos ahora que Jim Mamani será el delegado de presentar pues las denuncias constitucionales en la comisión. Y el caso, como digo, es inevitablemente controversial, porque más allá de la indignación que ha generado pues en parte importante de la población este escándalo o este caso, resulta que Vizcarra es candidato al Congreso y según las encuestas bueno, va camino a convertirse probablemente en uno de los candidatos más votados al Parlamento, y eso siempre puede producir, como digo, pues una controversia profunda en términos del derecho a la participación ciudadana. ¿Cómo observa usted eso? Hace un par de días hablábamos con Daniel Salaverry y él respondía precisamente que esta inhabilitación se está apurando, se está acelerando, precisamente porque estamos hablando de competidores, en este caso de Vizcarra. En su opinión, ¿es lo más adecuado, es lo más propicio ahora mismo proceder con la inhabilitación del expresidente por haberse vacunado, digamos, de manera tan controversial? Bueno, yo creo que la labor del Congreso es la fiscalización, el control político, y es una labor a la que no podemos renunciar, ¿no? En principio eso. Lo segundo es que creo que para eliminar cualquier resquicio de que esto quiera ser utilizado políticamente, sí creo que la comisión tiene que ser lo más escrupulosa posible, la subcomisión de acusaciones, para hacer un trabajo prolijo, que se base en medios probatorios, que sea lo más objetivo posible, y por eso es que nosotros desde la mesa directiva estamos recomendando que justamente se trate de generar condiciones para que haya mucha transparencia y objetividad en este caso, y esperamos que sea así. Yo creo que en este momento también hay una sensibilidad muy fuerte en la población y también el Congreso quiere responder a eso. Hay una sensibilidad frente a una situación tan delicada como un expresidente que aprovechó su cargo y ministras también. No estamos hablando solamente de un expresidente que está compitiendo políticamente, sino también de funcionarias públicas. Entonces, por eso hay un interés también de avanzar, y hay dos escenarios, digamos. Si la investigación llega a concluirse antes de las elecciones, y si hay medios probatorios suficientes, entonces se puede proceder a una inhabilitación.
pero si no se llega a tener una investigación concluida hasta antes de las elecciones, pues también es posible que esto se llegue a concluir antes de julio, digamos, que es cuando le tocaría asumir a las nuevas autoridades. Entonces, hay esos dos escenarios, depende cómo vayan avanzando estas investigaciones, donde hay que cautelar sobre todo el debido proceso, ¿no? Exacto, porque, a ver, aquí estamos hablando más allá de la opinión que uno pueda tener del caso y, como usted dice, por supuesto, de la necesidad que se respete el debido proceso y que se encuentren los elementos probatorios. Hay un tema, digamos, de calendario, de cronograma. ¿Qué pasaría si Vizcarra, a ver, tenemos dos escenarios que usted plantea? El primero es que, el primero, por supuesto, es que no se llegue a una inhabilitación, ahí se termina la discusión. Pero el segundo es, si se llega a la inhabilitación, en el primer caso, antes de las elecciones de abril, ¿cómo se procedería? ¿Esto habría que notificarlo a los organismos electorales? Porque de todas maneras, pues, la candidatura ya está en marcha, ya está escrita. Claro. Yo creo que si se llega con una investigación hasta antes de las elecciones, pues se puede inhabilitar para que ya no pueda estar en competencia, pero si eso no llega a suceder, el segundo escenario es que se produzca un resultado durante el periodo o antes de que se lleven a cabo la asunción de cargos en julio, ¿no? Y ahí es que se llega a comprobar alguna responsabilidad, lo que se produciría es la inhabilitación como para poder ejercer y poder asumir el cargo, ¿no? Ahora, en este caso, usted nos habla del debido proceso, hay dos ministras involucradas, está el expresidente Vizcarra. Ellos, ¿cuál es, digamos, la instancia que tienen para presentar sus argumentos, para defenderse? Bueno, hay varios momentos, digamos, ¿no? El primer momento es en la propia subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ellos pueden presentarse, hacer sus descargos como corresponde, ¿no? Presentarse a las audiencias que se las cite. Luego este caso va a pasar a la comisión permanente y también, bueno, van a tener oportunidad de defenderse, y lo mismo que en el pleno. Yo creo que es bien importante garantizar en todos sus espacios que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa, para que no quede ninguna duda de que justamente se cumple con el debido proceso. ¿Y cómo es, digamos, para que el televidente entienda la lógica de una inhabilitación constitucional en este caso? Digamos, hay un ejemplo como el de Argentina, ¿no? Donde renunció también la ministra de Salud, ¿no? Me parece, o el ministro de Salud, y se ha generado también una controversia por vacunación antes de tiempo. Son circunstancias distintas, pero básicamente vacunación que se salta en la cola. Entonces el presidente, ahí Fernández, dice en un momento, bueno, ya déjense de payasadas, porque aquí se ha asumido las responsabilidades políticas de quienes toca asumir y no hay delito finalmente por saltarse la cola. Estoy más o menos parafraseando lo que él señaló. Aquí, en este caso, se tendría que encontrar una naturaleza delictiva, que hay interpretaciones, por supuesto, que dicen que sí hay delito, hay otras que dicen que no, o la inhabilitación constitucional no implica necesariamente establecer una responsabilidad penal. En este caso yo creo que tenemos que establecer, conforme lo que establece nuestro reglamento, tendríamos que encontrar responsabilidades incluso de tipo penal, ¿no? Para que puedan de alguna manera procederse a la inhabilitación. Acá hay varios cargos que se les está imputando. Lo grave en nuestro país es que justamente hay una situación en la que probablemente se produjo una suerte de aprovechamiento del cargo, pero además está de por medio el tema de las negociaciones, que es muy delicado, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de las ministras, uno tendrá que establecer si hubo una responsabilidad penal para que justamente en el tema de la contratación haya influido esta suerte de donación de vacunas, ¿no? Y si eso ha determinado la contratación. Entonces hay cargos ahí de naturaleza penal que se tenían que establecer. Lógicamente. Presidenta del Congreso, usted acaba de mencionar a la Comisión Permanente y precisamente mañana la Comisión Permanente verá la denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón, que no necesita, digamos, mayor presentación ya a estas alturas. Ese proceso, ¿en qué momento ya lo podremos dar por terminado?
Sí, estamos en un momento muy importante. Ya tenemos un informe de acusación contra el congresista Alarcón. Mañana lo veremos en la comisión permanente. Esto ya lleva varios meses, ya está, digamos, con un proceso concluido, con un informe concluido, y mañana tendríamos que votarlo. Entonces, estamos nosotros esperando que esa votación, esa decisión se tome mañana, y luego ya este caso esperamos que se pueda agendar en el próximo pleno y ahí se toma la decisión final. Eso implicaría el levantamiento de la inmunidad de la que goza el congresista Alarcón como ex contralor, y eso daría paso para que ya puedan abrir las investigaciones a nivel jurisdiccional. Ahí digamos, el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que hacer su trabajo, y creo que lo importante para nosotros como Congreso es ya tomar una decisión en este caso que ha demorado bastantes meses, ¿no? Muy bien, Presidenta del Congreso, para terminar, quería pedirle una reflexión sobre lo que será el próximo Parlamento y lo que será la vida institucional del país a partir del 28 de julio. Usted asumió este importante cargo en medio de una gran convulsión. Ya sabemos cuál fue la historia, se había elegido un nuevo Congreso, terminaron vacando al presidente anterior con todos los problemas que pueda tener, pero lo terminaron vacando en medio de una pandemia. Y claro, las encuestas no nos auguran nada demasiado sólido, establecido con respecto al próximo Congreso. ¿Cómo observa usted la situación y cómo en todo caso los ciudadanos deberíamos abordar estas elecciones para tener un mejor Congreso? Sí, fíjate, es una pregunta muy importante porque estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia del país. Más difíciles. Los historiadores dicen que ni la guerra con Chile nos ha traído una situación como la que estamos atravesando. Tenemos un país sumido en crisis sanitaria, en crisis económica, en crisis moral, que eso es muy importante también visibilizarlo. Estamos evidenciando cuánto nuestro país está todavía adoleciendo de una ética pública, y creo que eso nos debe plantear realmente un reto importante como ciudadanía. Las elecciones próximas nos impondrán la obligación de hacer una elección muy consciente, porque tenemos que elegir a personas que tengan que lidiar con estas crisis que tenemos en el país, en diversos sectores. Entonces, será que tendremos que elegir a personas no solamente capaces que puedan dirigir este país en medio de una situación compleja, pero sí también personas que nos garanticen cierto nivel de ética, porque si de algo está adoleciendo, digamos, instituciones como el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, es de liderazgos creíbles, de confianza para la población. Eso en realidad nos está trayendo muchos, digamos, situaciones, nos está jugando muy en contra. Creo que es muy importante para la moral de este país tener autoridades que realmente sepan conducir el Estado en una situación tan compleja. Entonces, nuestro deber como ciudadanos es elegir de la manera más consciente. Bien, Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como siempre, muchas gracias por atendernos en Cara a Cara. Muchísimas gracias, buenas noches.